¿qué palabra conoces? Ahí, mira. Me llamo Lucía García, soy maestra aquí en el paraje Tres Marías de Formosa, a 15 kilómetros de la Ruta 11. El anexo depende de la escuela 228, tenemos 8 alumnos. Vivo con mi marido, estamos toda la semana acá. Para mí, la democracia es la oportunidad que ahora tenemos para poder, la herramienta que tenemos para poder participar, para poder mejorar entre todos, buscar la manera de salir adelante todos. Y eso es lo que quiero que también sea la impronta de la escuela. Soy Manuel Giordano, tengo 21 años, nací en La Plata, vivo con mis viejos, los dos nacidos en Córdoba. Mi viejo es excombatiente de Malvinas, mi mamá docente, mi hermano estudia en la secundaria. Hace 7 años que soy músico, estudio música y nací y viví toda la vida en democracia. Bueno, yo me llamo Raúl Tuncho Alere, soy presidente de la Unión de Carreros de La Matanza, casado, 3 hijos, tengo 46 años, soy carrero y para mí la democracia significó poder salir a trabajar en mi carro. Sabemos que tiene una deuda conmigo o con nosotros, con el sector, pero seguimos trabajando. Yo soy Ricardo, médico rural de La Niña, donde vivo hace 26 años. Tengo 55 años y he criado 9 hijos que se los di a distintos lugares del país. Con 2 de ellos vivimos con mi mujer y hemos luchado durante esta democracia por hacer lo que nosotros creemos que es la democracia, que es hacerse oír, hacer crecer las iniciativas, es ponernos en marcha y cada tanto votar. Mi nombre es Gerardo López, nací en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Constitución. Soy casado, tengo 3 hijos varones. Estoy en este establecimiento hace 24 años, una esquina muy tradicional frente al Congreso de la Nación. Y lo que opino de la democracia, para mí es lo más importante de la vida, en el respeto de las personas, en el proyecto de hacer cosas, y en la convivencia, sobre todo la convivencia entre todos los seres humanos que vivimos en este país. Mi nombre es Mónica Acosta, desde hace 15 años que radico en Tierra del Fuego, Ushuaia. Soy la presidenta actualmente de la cooperativa Recuperada Renacer Ex Aurora Ushuaia. Fabricamos electrodomésticos y para nosotros la democracia es lo que hacemos todos los días, es un órgano de discusión colectivo en donde se ven representadas cada una de nuestras opiniones y las llevamos a cabo. Soy Leonardo Fossati, tengo 31 años, nací el 12 de marzo de 1977 en la comisaría Quinta, que fue un centro clandestino de detención en la época de la dictadura. Recuperé mi identidad en el año 2005. Desde ese entonces estoy reconstruyendo mi historia familiar y actualmente trabajo en Abuelas de Plaza de Mayo, donde para mí es un honor estar y donde también me ayuda a reconstruir mi identidad y me da la posibilidad de ayudar a que otros puedan hacer lo mismo.
Raúl Ricardo Alfonsín. Juro por Dios. Pero es una democracia que nace con un sentimiento mezclado, entrecruzado. Por un lado, el entusiasmo de recuperar un ritmo democrático que nunca había sido demasiado intenso en las últimas 4 décadas, y por otro lado también esta sensación amarga de los soldados que habían muerto en la guerra, una guerra en la que se ve involucrado mucho la gente en forma muy apasionada, y en ese involucramiento había quedado de algún modo manifiesto un cierto apoyo a la dictadura, o por lo menos a esa operación especial de la dictadura que fue indudablemente desde mi punto de vista al menos, una especie de manotazo de ahogado de la dictadura cuando la economía hacía agua por todos lados para perpetuarse en el poder. Desde que tengo uso de memoria, en mi casa se habló del tema Malvinas. Siempre fui muy abierto en eso, mi viejo, mi vieja también, estuvo desde siempre. Recuerdos más claros que tengo del colegio es mi viejo enfrente, hablando un 2 de abril, enfrente de todos mis compañeros. Cuando sos chiquito preguntás cosas bastante simples, si es como cuando jugás con los muñecos o no. No preguntás si le dolió, no preguntás si, qué sé yo, esas cosas se te vienen después con el tiempo a la cabeza. Tampoco preguntás por la posguerra, ponele, que es lo más grande de la guerra. A lo largo de toda la posguerra fue muy común el tema de los asados. En la entremesa empezaban a salir todas las historias y ahí es cuando empezabas a... Bueno, todos nosotros chiquitos parábamos la oreja enseguida, nos callábamos, se paraba el mundo y nos quedábamos a escuchar, a ver, porque siempre saltaban con algo distinto, a veces con cosas que eran muy graciosas, porque tienen anécdotas graciosas, u otras. Y en esos momentos eran los que más cosas aprendíamos sobre Malvinas, incluso sobre nuestros viejos. Si hubiéramos ganado la guerra, o si los militares hubieran ganado la guerra, mejor dicho, no hubiera habido democracia. Y hubo democracia a partir de la derrota militar. De cualquier modo, bueno, la democracia fue bienvenida y hubo mucho entusiasmo, sobre todo entre los jóvenes. Yo lo recuerdo como un momento de mucha libertad, aunque también sabíamos que todavía había algunos aparatos, digamos, del Estado, y no solo eso, sino también una mentalidad autoritaria que no había desaparecido del todo, ¿no? El tema clave de la democracia a lo largo de... Bueno, yo nací en democracia. Es la libertad de expresión. Para mí, poder hacer música, por ejemplo, es una prueba... para mí la prueba más clara de la democracia. Poder decir y hacer lo que uno puede dentro de las leyes, ¿no? Yo empecé mi militancia política y social en los años fines de los 60, comienzos de los 70. Y cuando algunos se exilian al exterior, algunos nos exiliamos al interior. El 83 no fue un retorno de personas, de individuos, sino que fue un retorno popular, más allá si fue Alfonsín, si fue este o el otro, ¿no? Fue un retorno del pueblo, un retorno popular. Y eso lo tengo muy marcado, por esto de que yo me había ido a mi interior y volver. Cuando termina la dictadura, la característica del empleo había cambiado y había mucho empleo informal o no calificado. El grado de desigualdad en la distribución del ingreso también había aumentado y se habían consolidado los grandes grupos económicos y las empresas transnacionales como actores principales del aparato productivo. La intención fue volver a aplicar las políticas de fortalecimiento del mercado interno, de distribución del ingreso y de volver al modelo anterior de política económica. Y eso, bueno,
dura los 2 primeros años de la gestión de Alfonsín, en donde los salarios se ajustan de acuerdo a la inflación y donde hay cierta recuperación del mercado interno. Yo empecé en el año 1984. La gente estaba muy a favor, mucha alegría, mucho entusiasmo, ¿no? Muchas esperanzas. La gente común quería ver lo que era un diputado, quería conocer lo que era un senador. Yo soy recibido de técnico mecánico en una escuela industrial. Anteriormente hice otro trabajo. Estuve 2 años en una empresa metalúrgica y después de 2 años me dediqué a mozo. Y hace 28 años que estoy en el gremio gastronómico. Me gusta más el trato con la gente, conversar, charlar. Es un poco el famoso psicólogo del pasajero que viaja en el taxi. Bueno, una cosa así. En el 83 yo tenía 6 años, vivía con mi familia de crianza, estaba entrando en el primer grado de la primaria, y la verdad es que tuve la suerte de tener una infancia muy feliz. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. El juicio a las juntas militares yo creo que fue un momento de muchísima alegría. No sé si esa es la palabra exacta, porque a su vez removía un pasado muy cercano, muy doloroso. Mis papás eran Rubén Fossati y Inés Beatriz Ortega. Mi papá tenía 22 años al momento de desaparecer y mi mamá 17. A mi mamá la llevan derecho a la comisaría quinta. Cuando yo nací ahí, a las pocas horas entra un coronel a la celda diciendo que me quería conocer y ahí me separan de ella. Después no se sabe por dónde estuve, en qué circuito, que a la semana a mí me dieron en adopción por intermedio de una partera a la familia que después me crió durante 28 años, que me crió de buena fe sin saber mi origen, porque le habían contado otra historia. Cada vez valoro más el hecho del nunca más, es decir, el haber hecho los juicios, haber puesto en la mesa, y la decepción está en que después la amnistía, el bueno, vaya, no vaya, eso me dolió mucho. Es decir, que fue para mí una cosa muy positiva que se logre, y después fue un paso atrás. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Semana Santa fue un momento de fuerte frustración. Hubo una actitud de reflejo cívico inmediato, hubo movilización, fuimos a la plaza. Digamos, la sociedad reaccionó bien. O respondió, no me gusta la palabra reacción, respondió bien, respondió rápidamente, con lo cual era claro que no había, digamos, como hipótesis de conflicto, mucho margen para un golpe en ese momento. Eran muchas las preguntas que no tenían respuesta, si realmente esas leyes Alfonsín pensaba que eran necesarias para la estabilidad democrática, si era una estrategia para patear un poco el tema hacia adelante, si una manera, digamos, de salvar la democracia o no. Alfonsín lo planteó en esos términos. Aunque no lo dijo explícitamente, yo creo que el subtexto del discurso alfonsinista de ese momento es, bueno, o estas leyes o un golpe militar, ¿no? Compadezco a las familias y a la gente que tuvo que padecer la imposición de esas leyes, porque me imagino si pasara ahora. Es decir, con todo lo que tuvimos que sufrir en ese entonces,
con la tortura de nuestros seres queridos, con la pérdida de nuestros seres queridos, con el robo de bebés, con el saqueo de todo lo que pasó, brindarles impunidad a esta gente. Yo no podría vivir en este país pensando que hay absoluta impunidad para esta gente. Anda mi samba larga, vislumbrando sueños de identidad, hilvanando memorias, ecos de una aurora de libertad, silbando en los andenes, creciendo en la ciudad, va cubriendo distancias y en la voz de un pueblo pide paz. Ese lustro del gobierno de Alfonsín termina en la hiperinflación, termina con un mayor grado de desigualdad en la distribución del ingreso y termina con un leve aumento de la tasa de desocupación también. El gobierno había intentado, después del Plan Austral, con algunas actualizaciones de ese plan, el Plan Primavera, el Plan Primavera 2, pero no lograba contener una pelea interna y a su vez externa por el reparto de la riqueza. El doctor Raúl Ricardo hace entrega. Menem no hubiera llegado al poder sin la hiperinflación, Menem no hubiera llegado al gobierno sin los errores políticos de Alfonsín. Por otro lado, bueno, toda la primera mitad de los 90, los aires de la economía mundial eran aires muy favorables, la economía argentina creció y la gente se entusiasmó, compró la convertibilidad, compró el 1 al 1, esa ingeniosa frase del libro Pizza con champán, me parece que es bastante elocuente y habla por sí sola. Claro, los sectores populares comieron pizza recalentada y al champán se lo debemos. Lo que se anunció en la campaña fue lo del salariazo y la revolución productiva, pero sin embargo terminó estableciéndose un modelo no productivo sino financiero. El proceso de privatizaciones fue lo que permitió ese acuerdo de dos sectores económicos muy poderosos. Las empresas públicas se privatizaron y se podían comprar justamente con títulos de la deuda externa argentina. Producir bienes en la Argentina era muy caro, con lo cual era conveniente traerlos importados. Entonces, los sectores que más sufren durante la convertibilidad son los sectores productores de bienes, fundamentalmente la industria. Nací en la ciudad de Córdoba. Llegué a Ushuaia en marzo del año 1993. Estuve 3 meses sin empleo. Posteriormente logré entrar en una de las dependencias de la ex Aurora. Mi tarea allí fue en una línea de armado de inserción manual, en donde estaba compuesta prácticamente por 30 trabajadoras y el producto final era el televisor. El proceso de desindustrialización se vivió con mayor profundidad en el año del fines 90, porque fuimos viendo cómo se iba cerrando una fábrica tras otra. De 5.000 obreros pasamos a ser 1.500, creo que ese fue el hecho más elocuente. En el 95 fue otro gran conflicto y una manifestación muy grande, producto del cierre de la ex Continental. Donde todo parecía ser que iba a ser una marcha pacífica, una resistencia en torno al pago de las indemnizaciones de aquellos obreros, terminó con una brutal represión en la puerta de la planta, que esto generó que de forma espontánea se sumaran todos los obreros del resto de las fábricas y el resto de la población indignada frente a estos acontecimientos, que terminó con la muerte de un obrero de la construcción llamado Víctor Choque,
que fue considerado en aquel momento el primer muerto en democracia detrás de una protesta social. ¡El número de la cámara, hijo de puta! ¡Filmá que lo mataron! ¡Filmá, hijo de puta! ¡En la cabeza! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Vamos, viejo! ¡Lo mataron, hijo de puta! En el año 96 se produce el cierre de Electrodomésticos Aurora, previendo que podía ser un estallido social superior al del año 95. Trataron de darle un cierre sin que hubiera manifestaciones o cortes de ruta o una protesta mayor, y bueno, se arma lo que fue el primer proyecto autogestivo Metalúrgica Renacer Sociedad Anónima. Fue muy duro, tuvimos que organizarnos prácticamente como un movimiento de gente desempleada, que primero luchó por subsidios, que tuvo que perder la vergüenza frente al resto de su comunidad para presentarle un volante y decir, bueno, necesitamos tu ayuda a través de alimentos para sostener nuestra lucha. Y por sobre todas las cosas, porque nos dimos cuenta que no solamente vinimos como esos trabajadores golondrinas que piensan en hacer 2 o 3 años ahorros, sino que pensamos en quedarnos y en qué tipo de provincia y en qué tipo de puesto de trabajo realmente es el que queríamos para nosotros y para nuestros hijos. El menemismo a nosotros lo que nos hizo fue desatar la red, no con el signo de la presión y de la represión de lo que fue la dictadura, sino nos hizo desatar la red porque nos propuso que cada cual hiciera lo máximo que pudiera por sí mismo y para sí mismo. Destruimos las redes comunitarias, destruimos los que eran bienes comunitarios, los que eran bienes colectivos, los que eran bienes nacionales. Si la niña había perdido su tren, si la niña había perdido su principal fuente de trabajo, bueno, cuando vino el menemismo, perdemos hasta el correo. Fíjate lo que es perder el correo, ¿no? Que no te puedan ni siquiera llegar cartas. Yo creo que ese fue el máximo símbolo del aislamiento. El indulto fue algo absolutamente repudiable, fue algo execrable, ¿no? Que de algún modo, bueno, hizo patente todo lo que sospechábamos sobre Menem y sobre el menemismo, ¿no? De cualquier manera, el indulto pasó y la gente después del indulto, o mucha gente después del indulto, siguió votando por Menem y siguió apoyando por Menem. También el indulto creo que tuvo una cierta moraleja dolorosa, y es que no toda la sociedad argentina está atenta y preocupada por la cuestión de los derechos humanos. Esto es claro, ¿no? Yo digo que para mí la democracia está siempre en peligro, no que a veces no está. Porque esa era una de las cosas que decían, que a veces no está, que a veces está la justicia y a veces no. Yo digo que, nada, que está en peligro, que no es una cosa de todo la democracia. Para mí la democracia no es una totalidad, no hay gente, no todo el mundo quiere que estemos en democracia para mí. No hubiera habido desaparecidos, si no. Entiendo yo. Fue una década muy intensa en mi
vida porque fue la década donde fui papá, también fue la década donde empecé a estudiar, donde tuve mi primer trabajo. Fue una década muy fuerte. Y también fue la década donde empecé a generar y a tener mis mayores dudas acerca de mi identidad. Dentro de ellas, empezar a dudar de que no era quien creía que era. Algo muy difícil de explicar, pero que se siente y no hay forma de disimulárselo a uno mismo, ¿no? Al espejo. Y ahí empecé a ver la realidad de que la cosa no estaba sencilla e iba empeorando en el correr del tiempo, porque no era fácil conseguir trabajo, porque no estaba, los sueldos empezaban a ser insuficientes. Empecé a ver otra realidad, ya no era suficiente con que venga a la Argentina los Rolling Stones para estar bueno, digamos. La conducta, digamos, cívica de muchos argentinos que apoyaban a Menem responde a ese recuerdo fresco de la hiperinflación, ¿no? Incluso la Alianza llega al gobierno, recordémoslo bien, con la promesa de que no va a tocar la convertibilidad. Y Chacho Álvarez en varias oportunidades, no de la Rúa, Chacho Álvarez dice que llegado el caso va a haber que apelar a Cavallo. Hemos ganado la elección. Quiero que entendamos bien el mensaje de las urnas. El nuevo gobierno, sosteniendo el mismo modelo que se venía aplicando, lleva adelante un plan de ajuste y lo que se recomendaba era, bueno, el ajuste fiscal, bajar los gastos, aumentar los recursos para afrontar los pagos externos que la Argentina tenía muy abultados ya en ese momento. El 5 de marzo del 2001 tuvimos que armar una carpa en la puerta de la planta para impedir que terminaran de vaciar con todo lo que era el patrimonio de los trabajadores. Nos fundamentaron de que no había otro camino que no fuera vender la fábrica con su radicación y con su proyecto promocional a otra fábrica de Tierra del Fuego, en la cual el producto de esta venta iba a significar que de los 439 solamente 200 pudieran quedar empleados. Hubo un antes y un después solamente ya en el año 2001. La Argentina consigue lo que se conoció como el blindaje y como el megacanje, que fueron refinanciaciones de la deuda a tasas muy caras que hacían inviable cualquier proceso productivo. El último crédito fue el que se le otorga durante la gestión de Cavallo en agosto del 2001, pero que no alcanzó para frenar una economía que inexorablemente se estrellaba, lo que ocurrió en el 2002. La salida de esa gestión fue decretar el corralito y el corralón, o sea, contener o prohibir que se puedan retirar los dineros de los bancos. Argentina sale de adelante. Por favor, que nos devuelvan la plata que nos robaron, que trabajamos por eso. Cuando estalló el tema del corralito, acá en la provincia se implementó el Bocanfor. Entonces los empleados de la provincia, mi marido de la provincia también es empleado provincial, nos pagaban 50% en bonos y 50% con pesos. Y no alcanzaba el dinero para la mercadería. Y tampoco para la del comedor ni para la nuestra. Entonces ahí fue que empezamos a plantar. Y los chicos llegó un momento que comían mandioca hervida, comíamos acá en el comedor porque es decir que eso, ellos y nosotros estábamos igualísimos, ¿no? En la ciudad se organizaban marchas, estaba el grupo intersindical y también juntaba gente de las iglesias, entonces se hacían semanalmente marchas y participábamos. Muchas veces nosotros
nos es muy limitado el poder participar, pero en esos momentos íbamos, no se hacían horarios de clase y siempre se hacía a la tarde, así que nos íbamos a las marchas, a veces íbamos a los piquetes. Supe del monte porque en Santa Fe yo me crié ahí en la ciudad, siempre ciudad, y me enteré del monte leyendo Junco, es decir, me parecía que me hice presente en el monte santiagueño. Mi mamá santiagueña me tocó mucho eso. Y me gustó la experiencia del maestro que vive pobre, como Dios le ayuda, con la gente, al lado de la gente y acompañando. ¿Cómo es comparando la población de 1895 con la del 2001? La población es... Buena parte de la población vivía angustiada o desesperada para recuperar lo poco o más o menos que tenía, y se movilizó y enfrentó la situación. Bueno, terminó trágicamente con una represión sobre los ciudadanos, con varios muertos, y con la debacle final del modelo económico que se produce en el 2002, en donde la Argentina sufre la peor crisis económica de su historia. En uno de los que tenemos acá al lado, un supermercado grande, recién se estaban haciendo, lo hice, y era el boom, ¿no? Ser de una empresa de seguridad. Y trabajamos un tiempo ahí hasta el 2001, que vino el debacle social y nos dejaron sin trabajo. Nos volcamos a los carros, que era nuestro único sustento de vida, ¿no? Nuestra primera salida eran changuitos de supermercado, los mismos changuitos que sacamos de los supermercados, nos servía para transportar el poco cartón que juntábamos, el plástico, y fuimos juntando moneda por moneda hasta llegar a comprarnos el carro y el caballo, ¿no? Yo me acuerdo en el 2001, con Nahuel, mi hijo el mayor, tuvo la oportunidad de practicar para el Club Chicago de Matadero, porque andaba muy bien al fútbol. Y cuando salíamos de la práctica veo la gente arrebatando los supermercados, almacenes, el debacle total de la sociedad. Me dolió mucho. Yo creí que nunca iba a estar preparado para una característica de ese momento, pero bueno, después nos tuvimos que sumar a eso porque nos recaló muy hondo lo del 2001-2002 a nosotros y fuimos también saqueadores. Fue el momento de mis 24 años con mucho miedo, con mucho temor, ¿no? Porque inclusivamente estábamos trabajando justamente acá y entonces empezaban la gente sobresaltarse y nerviosa y bueno, empezaron a venir manifestaciones, protestas por todo lo sucedido. Incluso los clientes que estaban acá temerosos empezaron a irse, quedamos solos y bueno, había enfrentamientos entre la policía y el manifestante, gases lacrimógenos, piedras. Se empieza a dar un fuerte descrédito hacia la clase política que yo creo que no se había dado nunca en Argentina. De cualquier modo, la consigna que se vayan todos, que fue tan celebrada por muchos medios y que fue leída e interpretada como una consigna progresista, a mí siempre me pareció una consigna por lo menos fallida, ¿no? Que se vayan quiénes y quiénes vendrían a ocupar el lugar de los que se van. La política no permite el vacío, ¿no? Siempre que se va una fuerza política hay otra que ocupa ese lugar. Tengo el recuerdo de la furia de los ahorristas y de los pequeños ahorristas, enojados porque efectivamente habían sido estafados, fuimos estafados por los bancos. Pero me parece que ahí no había una demanda más amplia en términos políticos sociales. No creo que haya nacido en el 2001 un sentido nuevo de la solidaridad social. Muchos dicen que el pueblo argentino es muy solidario. Puede ser para algunas cosas, pero yo no creo tanto en eso. No creo que como sociedad seamos solidarios. Sí como individuos quizás, pero como sociedad es una sociedad que
suele mirar al costado. El tema de las inundaciones para nosotros fue dramático por lo que nos puso en evidencia el grado de invisibilidad que teníamos para el resto, vamos a decir, no vamos a hablar del país, de las autoridades, para el resto. La inundación desnudó eso, de que no formamos parte de las políticas públicas, de que si se inundaba la región bonaerense, todo el mundo sacaba cuentas de tonelajes perdidos de producción. Es como que se inundaba el campo, pero no se inundaban, parecía que no había pueblos, ni había gente, ni había escuelas, ni había jubilados, trabajadores, maestras. Y nosotros entonces nos pusimos al hombro esta tarea de decir, no, acá estamos nosotros, acá no hay vacas. Vacas sí, pero estamos nosotros. Coloca la banda presidencial al doctor Eduardo Alberto Duhalde. La economía, después de llegar al fondo del pozo, en lo que podríamos decir que fue el segundo trimestre del 2002, a raíz de la devaluación y que empieza un lento rebote. Los sectores productivos que se benefician ahora son los productores de bienes, el sector agropecuario y la industria. Nosotros tuvimos que organizarnos como cooperativa, poder plantear mucho tiempo después que este iba a ser un instrumento que nos iba a permitir avanzar para tratar de lograr que tanto las plantas como las maquinarias fueran sacadas definitivamente de la órbita de un posible remate judicial y pudimos canalizar una ley de expropiación. Esto permitió en el año 2003 poder asegurar que nadie por 2,50 pesos se quedara con toda nuestra unidad productiva. Y el paso siguiente fue pedirle al Ejecutivo Nacional que transfiriera el proyecto de erradicación, que era propiedad en su época de los dueños de Aurora Grundy, que es el proyecto para fabricar, en cabeza de dicha cooperativa. De ese proceso fuimos quedando los que somos en la actualidad, 100 trabajadores. En el partido de La Matanza tenemos más o menos un censo de 25 a 30.000 carreros y cartoneros. 30.000, en un partido con 2,5 millones de habitantes. Nosotros hemos creado la Unión de Carreros del partido de La Matanza y que hoy conformamos una mesa del sector conjuntamente con la gente que representa las cooperativas, con la gente que representa las empresas recuperadas. Dentro de lo que es el ámbito municipal hemos conseguido que nos reconozcan como recuperadores ambientales. Y estamos trabajando por la participación. Yo creo que la participación es la única forma de salir adelante. Es lo que le pedimos a la democracia, que nos deje participar. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios. El empleo que se generó alcanzó para compensar todos los que habíamos perdido en la década de la convertibilidad, todos los que se destruyeron en el 2002 y todavía se generó más que eso. Los primeros pasos que da ese gobierno son pasos positivos, hay un rescate de un discurso medio setentista, ¿no es cierto? Pero lo más importante quizás es la presencia del Estado, es decir, vuelve a aparecer el Estado como un actor de la vida política argentina, ya no como un gendarme del mercado, ¿no? Sino más bien como un actor dinámico que tiene la iniciativa, que pone temas en agenda. Yo creo que eso es lo más importante del kirchnerismo, poner temas en agenda que luego polarizan, que luego producen discusiones acaloradas, que les puede incluso reportar derrotas al gobierno, pero que son temas necesarios. No hay ningún tema que el kirchnerismo haya puesto en agenda que no haya sido un tema importante. En materia de derechos humanos, la derogación del indulto y de las leyes de obediencia debida y punto final han sido muy positivas. En el año 2004 me decidí a saber, me acerqué a la filial de Abuelas acá en La Plata, se inició una investigación hasta el punto de
decir, bueno, puede haber una coincidencia con alguna familia que está buscando. Y en agosto del 2005 tuve los resultados y pude saber quiénes eran mis viejos, pude conocer al resto de mi familia que hoy está viva, y pude saber mi fecha de nacimiento, el lugar donde nací, mi nombre con el que nací. Son historias muy duras, pero a pesar de esto, nos conocimos y construimos un vínculo y sacamos cosas en positivo y de alguna u otra forma se puede sobrellevar y se puede volver a creer también y volver a construir en positivo. El pasado nunca puede saldarse por decreto, ¿no? Que el pasado abre heridas y que esas heridas tienen que ser discutidas y tienen que ser juzgadas, analizadas y juzgadas. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios. Ella se llama Mona, es la compañera nuestra de todos los días. Tiene su recorrido reconocido. Nosotros levantamos pan, factura en algunas panaderías, en otro lado cartón, en otro lado plástico. Ella sabe perfectamente cómo llegar y volver. Nosotros nunca salimos solos. Muchas veces nos acompaña nuestra compañera, nuestros hijos, o en el caso nuestro con Romero, compartimos el caballo, compartimos el animal y compartimos la pérdida y la ganancia, ¿no? El sufrimiento, el frío, el calor, la mojadura, la denigración de muchas veces que no entiende la gente de que atrás de un carro hay una familia. Atrás del carro hay todo esto, papi. Mi sueño. Todo compañero carrero tiene un sueño. Primero, de dejar de trabajar en el carro, que nuestros hijos no lleguen a trabajar en el carro. Que estudien y que tengamos nuestra casa. Que tengamos nuestra casa y darle el estudio que sea necesario a nuestros hijos. En general, tenemos economistas que están más preocupados por cómo quedamos o por cuánto pagamos o por cuánto seducimos a lo que está fuera de la economía argentina. Y en realidad la cuestión es en ver cómo desde los economistas le solucionamos los problemas a la gente. Cómo hacemos para que la economía le ayude a la gente a vivir un poco mejor. He aprendido tratar a la gente, también las edades, gente mayores, de mediana edad. Hay clientes que necesitan, bueno, por supuesto un diario, necesita un remis, necesita un taxi, necesita... Bueno, eso todo servicio, todo ofrecimiento, que se pueda estar lo más cómodo posible y lo más parecido como si estuviera en su casa. Eso es lo que yo siento. Estamos acá en la Plaza de los Dos Congresos, donde es una plaza políticamente porque hay manifestaciones a favor o en contra de las leyes que se aprueben. Esto es un símbolo de la democracia y yo creo que la democracia avanza desde nuestro lugar de trabajo, de nuestro lugar de estudio. Esa es la forma de avanzar en la democracia. Ganar no es ganar una elección. Ganar es modificar, es transformar, es recuperar oportunidades, es poder ejercer el derecho, todos los derechos, el derecho de la vivienda, el derecho a la educación, el derecho, como te decía yo, que para mí uno de los más fuertes, el derecho al arraigo. El poder decir yo donde quiero vivir, voy a tener mi casa, voy a tener mi escuela, voy a tener mi oferta de salud. Pero no una salud para pobres, la misma oportunidad de salud que puede tener cualquiera. Y yo quiero, desde acá, tener las mismas condiciones y oportunidades que todos los demás. ¿Sí? Por eso me quedo acá.
Soy mamá de 2 niños, uno de 3 años, Santino, y Ángelo, que es el último bebé de 4 meses. Y mi marido, que también es compañero de trabajo de la fábrica. Lo del clima creo que es lo más difícil de asimilar. Hay temperaturas bajo cero en la parte del invierno, en donde a veces por semanas no ves el sol. Y eso afecta mucho el estado de ánimo de las personas, porque incide permanentemente también en un estado de nostalgia que uno tiene todo el tiempo porque no puede estar cerca de sus seres queridos, porque tiene que esperar prácticamente un año para poder salir de la isla, el que puede irse de vacaciones y visitar al resto, tiene que cruzar 4 fronteras, una balsa, y a partir de allí, bueno, está, parece mentira, pero pareciera como si fuera no una provincia, sino un país aparte. También es cierto que los niños fueguinos adoran su tierra y son los que menos piensan en irse de acá. Y no vemos a largo plazo una fábrica como la nuestra si no piensa en todo esto, en las generaciones futuras, en el trabajo de nuestros hijos, en qué tipo de educación queremos para ellos y en qué modelo de provincia. Si no tenemos una democracia buena, es porque nosotros no tenemos, nosotros me refiero a la sociedad, no nos estamos involucrando lo suficiente como para generarla. Faltan 400 chicos aproximadamente por encontrar y sin dudas creo que lo vamos a encontrar. Mi hijo tiene 11 años y él también recuperó su identidad en cierto aspecto porque él tiene otro apellido. Hasta los 8 años él tenía un nombre y un apellido y ahora, a partir de que yo recuperé mi identidad, él también le cambió el apellido. Así que esto demuestra que nos afecta a varias generaciones. Esta dictadura no solamente afectó a la generación de mis viejos, sino a la mía y a la de mi hijo. Pero no tengo dudas que más adelante le van a surgir interrogantes y bueno, espero estar siempre muy cerca para acompañarlo. Todo tiene sus falencias, todo, pero está demostrado que se está mejor. Qué sé yo, está demostrado. Para mí hoy por hoy estamos mucho mejor que hace 2 años o que hace 20. Lo que más me preocupa a nivel mundial. Me preocupa muchísimo el tema del calentamiento global. La verdad que es algo, incluso por el tema del agua. Viene todo de la mano. Nosotros hablamos de que creemos de que puede llegar a haber un conflicto por el tema del agua ahora en este siglo. Y se viene planificando y se viene hablando y Malvinas es uno de esos puntos. La Antártida es lo que se está en juego y con la Antártida la explotación, los recursos y así el calentamiento global y así todo. La verdad que para nosotros es algo bastante fuerte, pero tampoco sabemos qué hacer. Me gustaría poder vivir de lo que me gusta, primero. Después, llegar a eso, llegar entero. Que lleguemos la mayoría. Con esas cosas sueño. No. Después con tener un estudio de edición, con tocar en River y demás, sí, todo eso sí, pero nada. La democracia argentina después de 25 años ha mostrado un vigor y una solidez que son sorprendentes realmente, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que hay muchas asignaturas pendientes, si tenemos en cuenta que
solo con la democracia no se come y se educa, que es necesario un protagonismo político, que es necesario actuar en consecuencia para poder solucionar esos conflictos, para bajar la brecha entre ricos y pobres, para redistribuir la riqueza. Si tenemos en cuenta todo eso, y sin embargo, y afortunadamente aún estamos en democracia y seguramente seguiremos estando en democracia por muchísimos años más, bueno, la verdad es que esta señora llamada democracia ha demostrado tener una capacidad de sobrevivencia muy grande. Esto es para festejar y la democracia en sí misma siempre es para festejar. Como presidente, es usted, más allá de que usted lo quiera o no, el símbolo del retorno de la democracia a la República Argentina. Tengo plurigrado, es decir que distintos grados atiendo yo sola y es un grupo chiquito, 8 chicos hay actualmente. Por ejemplo, en ciencia ellos saben mucho más que yo empiezo a preguntar, hay muchas cosas que pregunto. Hoy me estaban diciendo, sí, el pollito ya se para cuando nace, cuando rompe el cascarón, el pato también, así, asá. Es decir que por ahí dibujé un buferro, una cría de búfalo, y le hice así. No, dice, el buferro no tiene la guampa torcida ya, es derecha, así que hay cosas que yo aprendo, pero muchas cosas son muy observadores. Pero cuesta mucho, sobre todo, el tema de la lengua porque se habla mucho guaraní, esta es zona de contacto guaranítica. Y entonces el castellano se maneja limitadamente. Y el que está acá, hoy está en el campo con 6 años. Y mañana va a estar en la ciudad, es decir que, o en la ciudad y le veo diciendo, o vos vas a ser enfermera, vos vas a ser maestra, vos vas a ser un ama de casa, tenés que criar a tus hijos, tenés que ser responsable en tu trabajo. Es decir, que yo trato de que en donde puedo, dejarle esa cuota de que ellos tienen en donde esté que participar, no hacer vida así, ¿qué me importa? Y yo sobre todo soy muy hincha del trabajo, es decir que para mí la construcción de la democracia pasa mucho por el trabajo. Esta plaza es la Plaza San Martín, es un lugar típico de encuentro de la gente, sobre todo acá que hace mucho calor, la gente se junta a tomar tereré, a caminar, trae a los chicos a jugar. Es muy lindo, así como así de paseo, ¿no? Y también para mucha gente en una época fue el lugar de encuentro de partidas, de manifestaciones. Acá somos prácticamente una familia. Y cruzamos el río y está Paraguay y ellos cruzan, estamos nosotros continuamente, es una comunicación continua y no hay diferencia, el río acá no nos separa, nos une, sí, es un medio de comunicación para nosotros el río. De la democracia lo que espero es poder que nos siga dando las herramientas y la posibilidad de participar. Yo creo que nos falta compromiso, hay mucha gente que todavía le cuesta el compromiso, nos cuesta también algunas cosas, me cuesta el compromiso también. Y nos cuesta, entonces tenemos que ir haciendo pasitos entre todos, los grandes, así veteranos como yo voy a decir, y los jóvenes. Anda mi